Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes en este panel que la verdad que tiene un termómetro que pocas veces encontramos en encuentros o en eventos como el que estamos viviendo. Les voy a presentar a las 4 personas que ya están. Tenemos una silla vacía, no es la de Angelos, vamos a llenarla, pero queríamos ser muy respetuosos con el tiempo de ustedes como para arrancar a tiempo. A mi izquierda está Javier Bolsico. Javier es el presidente de ADEVA, que son los bancos de Argentina, que representan ¿a cuántos bancos, Javier? Somos unos 26 bancos y representamos más o menos el 40% del sistema. Es la cámara más grande. 26 bancos. A mi derecha está Isel Kippersmith. Isel es el vicepresidente de la CEDU, que es, para que se den una idea, en el mapa de la economía argentina, todo lo que tiene que ver con desarrollo inmobiliario. Isel, ¿qué significa el desarrollo inmobiliario? Bueno, el desarrollo inmobiliario es claramente el sector privado de lo que es la actividad, de la construcción, de la creación de viviendas, pero no solo viviendas, también centros comerciales, establecimientos educativos, claramente barrios privados. La CEDU surgió originalmente como una empresa, como una asociación de quienes hacíamos barrios privados y con el tiempo tomó todo el espectro de la actividad privada del desarrollo. A la derecha de Isel está Gustavo Weiss. Gustavo Weiss es el presidente de Camarco. Cuando hablamos de infraestructura, de inversión pública y también privada, los caminos, los puentes y demás, es el rubro que Camarco representa, ¿no, Gustavo? Así es, la principal cámara del sector empresario. Nosotros tenemos 1.400 socios y delegaciones en todo el país y efectivamente nos dedicamos al desarrollo de infraestructura económica y social. Tenemos hecho infinidad de estudios del tema y bueno, nuestro expertise es justamente pensar qué hacer con la infraestructura en el país. A la derecha de Gustavo está Mario Greenman, primer nombre Natalio, pero lo usa muy poco, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que representan ¿cuántos empleos en la Argentina? No, nosotros somos pobres, ya ves que ni micrófono teníamos, pero la Cámara Argentina de Comercio y Servicio, en términos económicos, representa algo así como el 64% del PBI y el 67% de la mano de obra formal ocupada, nada más que eso. Y nuclea desde Doña Rosa, yendo a un viejazo, hasta Marcos Galperín con Mercado Libre, con lo cual es el termómetro de la economía. Vamos a arrancar por el sector de los bancos, ¿no? Se habla mucho de la vuelta del crédito, el crédito hipotecario como tal. ¿Qué tan real es? Sí, es muy real. Desde hace 12 meses el crédito ha comenzado a crecer y desde entonces no ha parado. Cabe aclarar que salimos de un nivel muy bajo. La relación crédito-PBI es de la más baja de toda América. Es el nivel del que partimos. En los últimos 12 meses, el volumen de crédito al sector privado más que se duplicó. Así que ahora estamos en un proceso de recuperación que va a haber que transformarlo en un proceso de desarrollo del crédito, ¿no? Para llegar a los niveles de crédito de la región. Nosotros, para que tengan una idea, estamos en el 11% del PBI. Es decir, si uno toma el total de crédito bancario y lo divide por el PBI, te da 12%, 11-12%. La región Latinoamérica es 50%, o sea que tenemos un recorrido enorme, a pesar que hemos duplicado en los últimos 12 meses. Hay un rubro, y vamos a arrancar por la foto que ustedes están viendo. Vieron que hoy se habla mucho de ¿estamos bien o estamos mal? Como que estamos en un momento de no grises, de blancos o negros. ¿Dónde estamos parados en tu negocio, Isel? Mira, como todas las cosas, como todos los sectores en nuestro país o como en general, los diferentes sectores de la economía, hay claros ganadores y perdedores. Y en nuestro sector está pasando esto. Hay un área, digamos, en todo lo que tenga que ver con las transacciones de inmuebles terminados, que están teniendo un momento realmente muy bueno, las inmobiliarias en general, producto de la aparición del crédito. No es cierto, aunque incipiente, que el crédito para el usado, pero en lo que hace a el sector propiamente dicho del desarrollo,
que son quienes creamos las nuevas viviendas, los nuevos desarrollos en general, no estamos pasando por un buen momento, por una razón muy sencilla. Creo que también se comentó en el panel anterior, el incremento de los costos ha sido fenomenal en el último año y medio, prácticamente medidos en términos de dólares se han duplicado, en tanto que el valor de los bienes que nosotros producimos se han incrementado aproximadamente un 10%, con lo cual en el sector mayoritariamente la rentabilidad es negativa. ¿Hay soluciones? Sí, después las charlamos. Después vamos a hablar de las soluciones, pero vamos al sector que tiene que ver con los caminos, con la infraestructura, con lo vinculado con la Argentina como república. Un 2024 que se paralizó la mayoría, por no decir casi todo. ¿Cómo va el 2025 y qué expectativas tienen? Lento, muy lento, pero déjame dar un pantallazo para que todos entiendan qué es la infraestructura económica y social en el país. Estudios del CPI. El CPI es un instituto conformado por el G6 más CGT y UOCRA, un estudio que salió a fines del año pasado, dice que el stock de infraestructura, valor de reposición en el país, es 2,56 veces el Producto Bruto Interno. Eso da, para que tengamos una idea de magnitud, 1.5 billones de pesos. Si le calculamos la amortización, es decir, no la amortización contable, sino el real estado de la infraestructura, estamos hablando que la infraestructura actual es 1,14 veces el PBI. Simultáneamente, estudios internacionales dicen que la infraestructura se deprecia un 4% anual. Eso significa una depreciación de la infraestructura a valor actual de 25.800 millones de dólares por año o 70 millones de dólares por día. Ese es el nivel de deterioro que tiene la infraestructura económica y social en Argentina, ejecutada a lo largo de los últimos 100 y pico de años. Bueno, ese es el stock de infraestructura que hay que atender. La realidad es que la inversión en infraestructura en Argentina lleva muchísimas décadas de subinversión, de una inversión muy por debajo de la necesaria. Estoy hablando del mantenimiento del existente, ni siquiera hablo de ampliación de la infraestructura, que obviamente habría que hacer más autopistas, más puertos, bueno, etcétera, etcétera. Esto es lo que tiene que atender el país. Esto se puede atender con fondos públicos o fondos privados. En fondos privados es una proporción muy minoritaria, no más del 15%. Bueno, este es el grave problema que tiene la infraestructura hoy en el país. El gobierno nacional está, porque, como lo dice reiteradamente, su principal objetivo es bajar la inflación, el ajuste fiscal, etcétera, ha disminuido muy notoriamente la inversión pública. Las provincias centrales tratan de mantenerlo, siempre con déficit de inversión, pero tratan de mantenerlo. Las provincias más pobres están realmente complicadas. Esta es una foto de lo que es la infraestructura del país y cuál es la situación actual. Mario, de esa foto nos metemos también en la foto del comercio, ¿no? Un comercio que vemos con sectores que están creciendo muy fuerte y otros sectores que parecen no hacerlo tanto. ¿Cómo es esa foto, la tuya? Es una foto complicada, vos bien lo dijiste. Con nosotros está Mercado Libre y está Doña Rosa de Quitilipi. Las realidades son tremendamente distintas. Pero a Doña Rosa mucho no se queja, porque ha cambiado un poco el tema del consumo en la Argentina. Si uno ve las grandes cadenas, los grandes supermercados, se le ha bajado el consumo. Pero donde ha crecido y se está manteniendo es en los negocios de proximidad, los almacenes, porque la gente que en el 2023 le quemaban los billetes en el bolsillo, el que podía se compraba un auto, otro se compraba una moto y el que no podía se compraba 20 latas de atún para atesorar porque no tenía mucha fecha de vencimiento pronto. Ese era el problema de ese entonces. Ahora no hay necesidad de eso porque los precios se están manteniendo. Por lo tanto, uno sale de su casa, va, se compra el paquete de yerba, un paquete de fideo, no tiene necesidad de estoquearse. Y eso lo tiene en los negocios de proximidad. Hay distintas realidades. Nosotros medimos consumo de hogar y el consumo de hogar ha crecido con el mes de mayo 1.5 interanual con respecto a mayo de 24. ¿Qué estamos midiendo? Servicios, electricidad, agua, gas, qué gastan en alimentación, qué gastan en alquiler, y eso está dando un índice que
que es lo más importante, no es el índice positivo, sino que se viene manteniendo más o menos igual en esa recuperación. Obviamente que falta mucho para recorrer, pero también hay que entender de dónde venimos y los extraordinarios cambios que se han producido. Haber salido de una inflación del 25% mensual para estar en este momento en una menor a 2 puntos, no es poca cosa en 18 meses. Y esto no es una defensa del gobierno, es un reconocimiento a una gestión que es imprescindible hacerlo, es doloroso, pero es imprescindible. Así como le hablo de que hay sectores que no están con la rentabilidad que tenían en su momento, hay otros que están recuperando, textiles, indumentaria, calzado está recuperando, farmacia está recuperando, algunos van a decir que por el frío, automotores aumentó más del 60% el patentamiento de los autos 0 kilómetros, hoy es mucho más fácil comprar un 0 kilómetro que un usado, o sea que hay distintas realidades en una Argentina que no es homogénea. En esas realidades tan disímiles, los bancos son como el termómetro, ¿no? El termómetro de la actividad de las pymes, el termómetro de la morosidad, el termómetro de los créditos que hacías referencia recién. Si le hiciéramos un veraz, mala palabra en todas las pymes, a lo que está pasando hoy a la economía, ¿cómo le da? Bueno, es correcto lo que decís vos, el sistema financiero por ahí se adelanta. Fíjate vos que la recuperación del crédito se dio antes que la recuperación económica. Ya en mayo empezamos a financiar a las pymes, a las medianas también, a las grandes y el consumo, y eso se vio en el PBI al final del año. La verdad que si uno mira desde el crecimiento del crédito, es parejo en todos los sectores. ¿Qué quiero decir? Creció de igual forma, con algunas diferencias, pero no dignas de mencionar, el crédito a empresas y el crédito a personas. Y dentro de esos también las distintas ramas, consumos personales o adelanto en cuenta corrientes. El tema de la morosidad, sí hay una pequeña suba, pero a este momento nosotros la asignamos básicamente a que empiece a haber crédito. Antes no había morosidad porque no había créditos, entonces ahí toca mirar qué pasa nuevamente en la región y estamos con índice de morosidad por debajo de la región. Así que los bancos son muy prudentes al prestar, en ese sentido no vemos ningún problema. Ahora empiezo con algunas preguntas un poquito más complicadas que las voy a dejar abiertas para algunos de los valientes. Sí, para algunos de los valientes. Uno recorre esta muestra, ya se empieza a notar gran parte de la llegada de proveedores chinos que por ahí no estaban presentes. Se habla mucho de importaciones que van creciendo. ¿Qué lugar le dan a eso? ¿Qué lugar le dan a una matriz que va a tomar un color más importador para arrancar? Bueno, el gobierno ha puesto todo su esfuerzo en reducir fuertemente el desequilibrio fiscal y lo ha hecho con mucho éxito. La contraparte para lograr también la estabilidad de precios es justamente generar las condiciones para que la economía del país se abra razonablemente y en eso también ha dado pasos positivos. Sí tenemos que tomar en cuenta de que cuando se dan planes de estabilidad de shock, como es el caso del que ha llevado adelante el gobierno y muy exitosamente, siempre comienza a generarse desempleo, ¿no? Ocurrió en Chile, ocurrió en Israel, ocurrió en todos los países en los cuales hubo situaciones similares. Y yo creo que en este momento es un momento en el cual debería ponerse claramente el ojo en poder lograr amortiguar ese efecto, sobre todo en el caso de nuestro país, que los sectores que van a generar divisas y son los sectores dinámicos, energía, el agro, minería, etcétera, no son sectores altamente demandantes de mano de obra y demandan manos de obras en lugares relativamente alejados. Entonces el riesgo es que en los centros urbanos se empiece a generar desocupación. Y aquí estamos nosotros. Yo creo que el sector nuestro puede actuar en forma fuertemente contracíclica,
porque somos fuertemente demandantes de mano de obra, no solamente por el efecto multiplicador sobre casi 150, 200 industrias, sino que somos demandantes de mano de obra en forma directa. Y yo creo que el gobierno, digamos, asumiendo que tomó una decisión de la cual muchos somos conscientes y apoyamos. No hay plata y el superávit fiscal, o cuanto menos el déficit cero, debe conservarse a rajatabla y por mucho tiempo. Pero yo creo que hay cosas para hacer. Segunda pregunta abierta, si alguno veo que no toma ninguna, voy a ir con las direccionadas. Tiene que ver con, se había dicho en campaña que... Yo tomo la de importar. ¿Vos también la tomás la importada? No, la tomó Isel. No, esta tiene que ver con, se había dicho que el peso iba a ser excremento, no lo digo yo, sino que fue una promesa de campaña. Y vemos cada vez más un peso que está revalorizado, ¿no? Un peso que tomó mucha fuerza, un dólar que empieza a ser, entre comillas, barato para los argentinos. ¿Cómo incide el tipo de cambio, de acuerdo a la visión de ustedes, en nuestra competitividad? No sé si querés tomar la voz, Gustavo. No, bueno, claramente este tipo de cambio no machea con la competitividad argentina. Es un tipo de cambio que funcionaría bien con otro régimen laboral, con otro régimen impositivo, con otra logística, que es lo que hablamos anteriormente. Claramente se necesitan hacer una serie de reformas estructurales muy profundas, que el gobierno las tiene en carpeta, pero obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque no solamente dependen del gobierno, sino dependen de que la sociedad lo acompañe y junto con la sociedad, por supuesto, los distintos sectores políticos y el Congreso. Entonces, estamos ante un problema de un dólar que tiene un valor no directamente relacionado con los otros factores de competitividad argentina. Y acá me parece que si rápidamente no se actúa, como creo que no hay solución y el dólar va a seguir estando bajo durante mucho tiempo, si no se actúa rápidamente contra todos estos sectores que afectan a la competitividad, va a haber muchos sectores que van a estar muy complicados, ¿no? Mario. En mi consejo se sientan los exportadores y los importadores. Los exportadores te piden un dólar recontra alto y los que importan quieren un dólar recontra bajo. Entonces es bastante complicado. Un aplauso para Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Muy bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Es bastante complicado lograr ese equilibrio. Comparto lo que dice Gustavo, obviamente. Lo que pasa es que faltan reformas estructurales, la reforma laboral, una reforma tributaria para... Voy a utilizar un término que utiliza mucho Martín, que es nivelar la cancha. No es que los empresarios necesitamos proteccionismo. Sabemos trabajar en nuestras empresas, pero necesitamos algunas reglas de juego más o menos acorde a la realidad. Ahora bien, también es cierto que en la Argentina las sucesivas devaluaciones históricas que hubieron nunca solucionaron nada, porque hubo una devaluación y a los 4, 5, 6 meses todo se iba a precio y estábamos un poquito peor que antes. Eso hay que asumirlo y hay que decirlo, no hay que tener miedo. Por lo tanto, a mí no me preocupa hoy cómo está el dólar, porque está en una banda. Me pueden decir que eso es mentiroso, ¿no? Pero está en una banda tranquilo. Hoy el ciudadano argentino en ese tema está relativamente tranquilo. Pero insisto, es muy complicado lograr un equilibrio para dejar satisfecho a todo el mundo, y menos en corto tiempo. Así que hay que esperar un poquito más para ver qué es lo que puede pasar. Martín, lo malo de subir al escenario con el auto ya andando es que toda la etapa amigable del hablante de cada sector ya la hemos pasado y ya estamos en el trance del tipo de cambio. Entonces estábamos hablando, Martín representa, como ustedes saben, a la industria, industrias pequeñas, pero industrias grandes también, y tiene una cobertura que tiene la UIA a nivel nacional en todo el mundo federal de nuestro país. Este tipo de cambio, ¿cuánto te afecta en términos de producción industrial y cuánto, tal vez estoy siendo un poco irónico, te beneficia? Mira, la semana pasada creo que Broda dijo que este tipo de cambio es un tipo de cambio una vez hechas todas las transformaciones. Yo creo que lo que hay que poner el foco es que se tienen que hacer urgentemente todos los cambios que son necesarios a nivel fiscal, a nivel laboral,
a nivel de infraestructura. O sea, rápidamente, infraestructura va a llevar más tiempo, pero por lo menos todo lo que es la reforma fiscal y laboral tiene que ser urgente. Porque bueno, venimos hablando ya desde hace tiempo, creo que todos acordamos, del costo argentino, que son todas las distorsiones que fuimos acumulando, ¿no? Cuando uno está en una economía quizás más cerrada o en el que se sostiene, digamos, el crecimiento de la economía a través del gasto público y la demanda a través del gasto público y con una lógica económica también que la inflación hace que siempre la corrección es para adelante, ¿no? O sea, vos vas corrigiendo, bueno, subió algo, bueno, lo pongo en el precio y todos vamos jugando ese juego. Que en realidad era único en el mundo. Todo el mundo funciona de otra manera. En el mundo todo el mundo está trabajando para bajar los costos de cada ítem, de cada parte de su cadena de valor, los fletes, la infraestructura. Bueno, nosotros ese proceso que quizás en otros países llevó décadas, lo estamos haciendo siempre en la Argentina, rápidamente. Y ahí estamos con toda esta situación, que tenemos el dólar, digamos, en esta circunstancia, digamos, con una inflación que fue muy por encima de lo que fue el dólar. Entonces, le doy el pie a Javier con este contexto, ¿no? Que estamos hablando de dos velocidades, una que tiene que ver con medidas que por ahí van muy rápido, como puede ser cierta apertura, como puede ser cierta desregulación, como puede ser el tema de ordenar las cuentas públicas, y otras que son las reformas estructurales que van a una velocidad más lenta. En el sector financiero, concretamente, ¿cómo los afecta? A ver, yo creo que la competitividad afecta transversalmente a toda la economía y uno puede ver ahí dos grandes fuentes de, si me permite el término, descompetitividad. Y en las dos creo que el gobierno está enfocado. Lo que hay que hacer es seguir avanzando en esa dirección. Uno es la desregulación, tanto pública como privada. Todos los que tenemos cualquier actividad, tenemos un montón de cargas de trámites, pero también de costos de sellado, que colegios profesionales, que esto, que aquello, que nos van encareciendo. O basta ver cualquier trámite, si uno compra una casa, todo lo que le descuenta el escribano de los distintos ítems a la hora de lo que paga uno y cobra el otro. Bueno, todo eso es pérdida de competitividad. Y en el sector, o sea, la regulación es uno de esos dos canales. Y el otro es la carga derivada del exceso de gasto público, que se traduce en impuestos. Cuando decimos la reforma tributaria, cuando habla el Fondo Monetario te dice una reforma tributaria neutra, o sea, hacer más eficiente los impuestos pero que recauden lo mismo. Lo que nosotros necesitamos además es que baje el gasto en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, para que pueda bajar la carga tributaria sin entrar en déficit. Y con esto termino. En el caso del sistema financiero, se pagan en los tres niveles mucho impuesto que lo paga quien toma crédito u otro servicio financiero. Pagás impuestos, crédito y débitos. Pagás ingresos brutos, que lo paga el banco, pero obviamente terminan pagando los que consume, y tasas municipales excesivas. Según los estudios, eso equivale al 40 o el 50% de la tasa de interés. O sea que cuando ustedes sacan un crédito en un banco, la mitad que están sacando es crédito, la otra mitad es impuesto. Aprovecho que tenemos el auditorio lleno para preguntarles a ustedes que levanten la mano a quienes les está yendo mejor este año respecto del año anterior. Al que le va mejor, que levante la mano. Y ahora voy con la repregunta. A dos les va bien. ¿Quiénes creen que les va a ir mejor el año próximo a partir de las medidas que se están tomando? Está bueno, es una muestra perfecta de lo que dan los estudios. La industria, y vamos por cada uno de los sectores. El gobierno nacional cree que en la industria hay sectores que no debieran existir. Lo dice públicamente porque cree que no somos competitivos y demás. Como representante de la industria, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que el que tiene que definir si existe o no un sector tiene que ser el mercado. Lo que nosotros decimos es, bueno, nivelame en la cancha, que es lo que decimos, bajame, igualame o generame igualdad de condiciones y ahí, bueno, veamos si somos competitivos o no.
Ese es nuestro punto de vista. Lo que pasa es que a veces nosotros también tenemos una mirada muy desde el ombligo. O sea, te pongo un ejemplo, el RIGI. O sea, todos decimos, uy, mirá todos los beneficios que le dimos a las grandes inversiones. Cuando vos lo ves desde adentro de la Argentina, cuando lo ves desde afuera, lo que hicimos fue igualar las condiciones internacionales a este tipo de inversiones. O sea, en Australia pagan 38% de presión fiscal para estos proyectos de minería o oil and gas. En Estados Unidos 37%, en Chile 39%. Nosotros estamos con el RIGI, bajamos del 52 al 38. Entonces vos no le estás dando un beneficio, estás igualando las condiciones internacionales para que se realicen las inversiones en la Argentina. Pasa también con el tema del software. O sea, el software, si vos tenés la misma carga fiscal que tiene el resto de la economía, no existe, porque todo el mundo tiene casi impuestos inexistentes. Uruguay, no, el mundo, Uruguay, los países limítrofes y bueno, muchísimos no tienen casi impuestos. ¿Qué quiere decir? Es que hay sectores que están jugando otro partido. O sea, hay muchos sectores que estamos compitiendo en otras condiciones y ahí es donde hay que poner la lupa, porque yo veo que ese es el gran cambio mundial en el cual en todo lo que es la industria transable, automotriz, hay una mirada diferenciada, no sectorial, sino tener en cuenta que se está jugando otro partido. Fíjate que Trump, olvídate de la parte de todo lo que fue defensivo, ¿no? El tema de los aranceles. Pero lo que está diciendo Trump como diagnóstico es decir, yo tengo que ser el país más barato para producir. Yo no puedo bajarle todos los impuestos a lo importado y a lo interno tener altos impuestos. Está diciendo, yo tengo que generar las condiciones. Entonces, este es el gran debate que hay en todos los países, ¿no? Con respecto a un país como China, que es el que se lleva puesto al mundo en términos industriales. Vos pensás que China es el 25% del PBI mundial y a nivel industrial en muchos sectores es el 50%. En acero, aluminio, plástico, se llevó puesto al mundo. Entonces, hay como un mundo que se despertó y dijo, pará, no podemos dejar que China siga avanzando y que se lleve todo puesto porque nosotros tenemos las mismas condiciones para todo el resto de la economía. Por eso viene un gran debate interno de cómo se va a tratar al sector que compite con el mundo. Este debate, y lo dejo tanto para Mario como para Gustavo, se da en nuestro país en un contexto de un gobierno, no es opinión, anarcocapitalista que cree que el Estado es un sector criminal, así lo han escrito, digo, ¿y cómo se desenvuelve este mundo de negocios dentro de este contexto? No vamos a discutir el anarcocapitalismo en este momento porque no nos daría el tiempo. Varias horas. Pero varias horas. Pero bueno, dejando esas cosas, que son detalles para una Argentina complicada, yo lo escuchaba atentamente a Martín. Y yo creo que el RIGI, lo que vino a generar, más allá de lo que él decía, es la confianza que la Argentina no tiene, que la perdimos por haber sido estafadores seriales, porque es más elegante decir defolteadores, pero fuimos estafadores seriales a todo el mundo y durante muchas décadas nos enojamos, pedimos préstamos y nos enojamos cuando tenemos que devolverlos. 9 defaults. 9 defaults. 9 defaults. Bueno, entonces, esa confianza que no la tenemos ni siquiera nosotros mismos para nuestro país. ¿Y por qué no la tenemos? Porque en la historia de la moneda nacional cambiamos 5 veces de signo y 13 cero. ¿En qué confiamos? ¿En qué atesoramos? En divisas, primero. Y los de afuera, que vienen a invertir acá, ¿qué van a invertir? ¿Qué van a venir a enterrar si después no le dejamos sacar las utilidades? En parte el RIGI vino a solucionar esa falta de confianza. Pero esto es como cuando el marido engaña a la esposa, porque se porte bien un mes, no va a generar confianza con la esposa, porque se porte bien 18 meses, no va a generar esa confianza nuevamente. Va a pasar bastante tiempo para generar la confianza argentina en el mundo para que vengan las inversiones. No es decir, voy a asumir yo de presidente y va a venir una lluvia de inversiones. Eso es infantil. No puede suceder, no sucedió, no va a suceder. Van a venir inversiones en sectores puntuales que ya están llegando, como minería, petróleo, energía, en otras cosas. Pero insisto, para eso hay que generar confianza.
y generar confianza de hacer los cambios que son necesarios hacer. Es importante bajar la inflación, es importante tener equilibrio fiscal, es importante no emitir, son todas cosas muy importantes, pero faltan otras que no alcanza solamente con la voluntad del gobierno. Es necesario el apoyo político de un Congreso que aparentemente lo único que le interesa es seguir haciendo política barata y no apoyar a un cambio de sentido común en nuestro país, que es un cambio cultural para tratar de ser un país normal, ni mejor ni peor que otro. La Argentina es un país anormal históricamente. Ustedes saben que poniendo en valor los recursos naturales de nuestro país, somos el tercer país más rico del planeta. Entonces, que alguien me explique cómo estamos en esta situación o cómo llegamos a esta situación. Que vayan a preguntarlo a San José 1111, no sé, pero esa es la realidad de la Argentina y nos duele, somos empresarios, cuando nosotros vemos que nuestra rentabilidad baja, nos duele porque queremos ser cada vez más grandes. Bueno, va a pasar tiempo, siempre y cuando se hagan las cosas bien, vamos a poder estar bien. Me pongo en modo futuro y te paso la pelota, Gustavo, y vamos a ver algunas de las cuestiones que cree sobre todo el sector empresario y varios rubros que tienen que suceder, ¿no? Primero, ¿cuán importante es ganar fuerza para el oficialismo en la próxima elección y cuán importante es desde la perspectiva de los inversores que haya ese tipo de estabilidad? No te escuché Las primera próximas parte. elecciones, ¿qué Sí. tanta importancia le das a los resultados? No muchas. Yo creo que los inversores están pensando más en mediano plazo, no en las legislativas. Creo que en todo caso le van a prestar mucha más atención a las presidenciales del 27. Por supuesto, si el gobierno gana bien en octubre, como aparentemente sería según todas las encuestas, bueno, eso va a reforzar el camino. Me parece que la inversión importante, local y extranjera, va a venir cuando las condiciones se estabilicen mucho más en el tiempo y, repito, en el 27 hace una revalidación de este contexto económico, ¿no? Pero Sí. no, quería hacer un pequeño párrafo de la industria, 30 segundos, no, un minuto. Y voy a empezar citándolo a Kennedy, ¿no? No somos no tenemos una gran infraestructura porque somos un gran país. Somos un gran país porque tenemos una gran infraestructura. Y la infraestructura es económica y social. Para la competitividad del señor o del campo, que acá no está presente, en definitiva de toda la sociedad, tenemos que tener caminos, energía, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. Pero desde el punto de vista social, y acá está la infraestructura social, tenemos que tener hospitales dignos para que la gente tenga buena salud, no solamente porque obviamente es humano que así lo sea, sino incluso desde el punto de vista de la competitividad del país. Pero además tenemos que tener escuelas que sean confortables para que los chicos puedan, por supuesto con un nivel académico que no es el que tenemos hoy, pero además del nivel académico tiene que haber escuelas confortables. Los chicos no pueden tener frío o calor, tienen que vivir, estudiar razonablemente bien. Además tenemos que tener agua y cloacas para que el saneamiento funcione y la salud de la población sea la que corresponde. ¿Qué quiero decir? Esto tiene que ser central. Y no lo es porque Argentina, históricamente, por los grandes descalabros económicos y financieros que recién Mario también señalaba, dedicó el grueso de los enormes impuestos que cobran, que es una de las imposiciones más altas del mundo, no para inversión, sino para gasto corriente, para tener un Estado fofo que da mala seguridad, mala educación, mala salud, etcétera, etcétera. Se ha gastado mucho en ese Estado fofo malo, poco en inversión, y eso hace que la infraestructura económica y social argentina sea realmente muy mala. Y Claro. coincido que tenemos que arreglar la macro, si no, no hay país posible, ¿no? Isel, de la macro a la micro, ¿no? Hay gran parte de la historia que nos demostró que ordenar la macro es muy importante, pero eso tiene que derramar de alguna manera en la micro. ¿Qué importancia le das? No, eso es determinante y es el paso que viene. Creo que estamos todos de acuerdo en que lo que se hizo en estos 18 meses fue fundamental, más allá de que todavía
queda un camino para recorrer y no exento de riesgos y dificultades. La estabilidad de precios, yo creo que nadie la pone en cuestionamiento y el gobierno lo ha hecho y a una velocidad realmente sorprendente. Pero hoy decíamos de que hay sectores que la están pasando no muy bien y hay que ponerle el ojo a eso, y no necesariamente implica eso aumentar el gasto público, sino que en muchos casos tomar medidas pragmáticas. Y quiero aprovechar el momento para expresar una para nuestro sector. No hay duda de que en nuestro sector se está produciendo un cambio que lo trae la estabilidad, de estar produciendo activos, produciendo viviendas para inversores. Nos vamos a orientar, vamos a trasladar el foco hacia los consumidores. La estabilidad lleva a eso, que no haya que huir de los pesos para refugiarse en un activo inmobiliario, sino que sean los consumidores nuestros clientes fundamentales. Eso es muy bueno, pero al ser los clientes, al ser los consumidores nuestros clientes fundamentales, van a ser sin duda aquellas familias en general jóvenes que aspiran a su vivienda para la conformación de su hogar. Y todos sabemos de la necesidad del crédito para estas familias que van a comprometer sus ingresos futuros en la disposición de un activo en el cual se van a capitalizar. Los bancos iniciaron en el último tiempo a dar créditos fundamentalmente a aquellos que tenían título, vale decir, a aquellos activos que estaban construidos, los usados, y eso está muy bien, pero está lejos de ser lo que genera valor, lo que genera empleo, lo que genera perspectivas, lo que genera riqueza. Y los bancos están fondeados a corto plazo. No se le puede pedir a una entidad que está fondeada a 30 días que dé un crédito a 20 años. Lo han hecho con recursos propios, lo han hecho los bancos públicos. Es necesario que exista un mercado de capitales. Y el mercado de capitales ha desaparecido en nuestro país, el mercado incipiente de capitales, a partir del momento en el cual se han estatizado, yo digo expropiado, los sistemas de jubilación privado. Pero hay una posibilidad. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, en el panel anterior hablaban, cosa que coincido, de pensar en los flujos y no en los stocks. Pero hay un movimiento de stocks que yo creo que creo que sería muy positivo transmitirle al gobierno y ustedes, los bancos en particular, y esto ayudaría a todo el sector empresario en general para mover la pelota. El FGS, que es quien recibió los activos de las AFJP, transformó una parte de sus activos, como bien dijeron, en papelitos de colores. Pero hay unos activos que todavía siguen siendo las joyas de la abuela, y son las acciones que tenían las AFJP. Esas acciones valían $3.000 millones hace 1 año y medio, 2 años atrás. Triplicaron el valor. Y el FGS, es decir, los fondos con los cuales habría que pagarle el día de mañana parte a las jubilaciones, no reciben nada porque las empresas en Argentina no distribuyen dividendos. Perfectamente, en un régimen transparente, deberíamos generar una ley que le permitiera a la FGS vender en forma gradual las acciones y aplicar esos fondos para actuar como inversor de última instancia de créditos securitizados de los bancos. Y yo pondría 2 condiciones. ¿No es cierto? Eso le daría liquidez a los bancos y los bancos podrían reutilizar esos fondos para seguir dando créditos. Yo no los voy a llamar créditos hipotecarios, los voy a llamar créditos inmobiliarios. ¿Por qué?
porque sería indispensable para que el efecto sea importante que se destinen a viviendas nuevas, a las que generan empleo, a las que generan valor. Segundo, y esto lo tiene que tomar el Congreso, esos fondos deberían aplicarse en forma federal, con lo cual podrían derramarse en todas las provincias y fundamentalmente en los centros urbanos, que es donde se va a producir la mayor desocupación. Y hay que actuar con rapidez, porque cuando se genera la desocupación, el proceso, ¿no es cierto?, en el cual se desencadena es muy rápido. El proceso de arranque es muy rápido. Nos quedan 10 minutos nomás de charla, pero vamos a darle la pelota a los bancos, que fue lo que le tiró acá Ise con mucha generosidad. Y después hago una rueda final de cada uno respecto de perspectivas. Javier. Perfecto. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de los créditos hipotecarios UVAs. Primero, creo que vale la pena hacer memoria. ¿Por qué volvió el crédito hipotecario? Porque fracasaron la iniciativa populista que hubo en el 2022 y 2023 de romper el UVA. Había proyectos en diputados y en senadores que decían, no, bueno, congelemos el UVA, que no se pague UVA. Y había solo 100.000 créditos UVA otorgados al sector ABC1, el más caro. Sin embargo, había una presión de un grupo de diputados, algunos de casi todos los partidos, que querían romper el UVA. Y nosotros desde ADEVA tratamos de explicar que no, fuimos varias veces al Congreso, fue aprobado por diputados, llegó a tener dictamen del Senado, vino fin de año, cuando el actual presidente salió electo dijo, no, la UVA hay que pagarla, punto. Eso permitió, zanjó la discusión, pero también permitió que ahora, 6 meses después, a partir de mayo, renazca el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque había sobrevivido toda esta época de este instrumento, es decir, bueno, puedo prestar, veo que resiste, primer punto. Y el otro punto sí, es tal cual dice Isel. Nosotros tomamos préstamos a depósito a 30 días, 60 días, a veces, con suerte, 90 días. Y damos crédito hipotecarios a 10, 20, 30 años. Eso los bancos lo pueden hacer con una parte que es su capital. ¿Cómo se hace en el mundo y deberíamos hacer acá? Bueno, una vez que haces el paquete, lo descargas al mercado de capitales que se dedica a esto. El problema acá en Argentina es que todavía no llegó el mercado de capitales. Entonces, si no encontramos la forma de cómo descargar esos créditos, es posible que se empiece a frenar. Actualmente estamos dando 3.000 créditos hipotecarios por mes, o sea, 3.000 familias acceden a la vivienda con un hipotecario. Eso debería subir más. Y si no logramos descargarlo, probablemente no logre siquiera mantenerse. Entonces, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad puede ser. Este gobierno tiene un enfoque liberal de no meterse, pero es cierto que hoy está más metido porque tiene acciones de las empresas. Varias empresas, incluso en algunos bancos, el mayor accionista es el Estado. ¿Por qué? Porque cuando se unieron todas las FJP en el fondo, termina teniendo el 30%. Entonces, las principales empresas del país tienen, en algunos casos, como primera minoría al Estado. Entonces uno podría decir, bueno, ya que intervenís menos. Es mucho menos intervencionista y más liberal, por ejemplo, en lugar de tener acción y directorio en una empresa, comprar parte de la cartera securitizada. Si ustedes forman parte de un gabinete, un poder ejecutivo, pero en este caso del sector privado, y tienen la potestad de tomar una medida con fuerza de ley, ¿cuál sería la medida que tomarías defendiendo tu sector, que es el sector industrial? ¿Cuál es la que el sector necesita? Mira, yo creo que como hablamos, creo que la modernización laboral y el tema impositivo son los dos Reforma laboral, vectores reforma más impositiva. importantes. Pero me quería decir un concepto sobre mirando para futuro, pero también teniendo una mirada retrospectiva, ¿no? Porque hoy lo que estamos viendo es que entender que cosas que pasaron en el pasado pues terminan teniendo un impacto negativo, ¿no? Hablamos de crédito y hoy el sistema financiero es el 8% del PBI. O sea, el proceso inflacionario que vivimos en Argentina hizo que destruyéramos el ahorro. La inflación destruye el ahorro destruye el crédito. Pero hay que entender la dinámica y la complejidad de la economía, ¿no? Porque si no,
como también cuando rompemos contratos, estatizamos, después no tenemos inversión, no tenemos infraestructura. Entonces, los argentinos nos gusta quejarnos mucho de los efectos y no queremos asumir cuáles son las causas. O sea, si no tenemos, hoy estamos yendo a un proceso de estabilización, es fundamental, como decía, en el orden macroeconómico tener estabilidad para algún día tener un sistema crediticio. Para tener infraestructura también tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de la ley y de los contratos para que después haya confianza. Digo esto porque esto es también un planteo para futuro, no solamente para el pasado. Es decir, tenemos que tener un país que respete contratos, que defienda la moneda, que tenga un orden fiscal, que son valores que tenemos que no volver nunca más para atrás en la Argentina. Y con respecto a tu propuesta, yo creo que cuando uno ve la realidad es muy compleja y vamos a necesitar muchísima creatividad para poder encontrar soluciones para la infraestructura, para los créditos, inclusive para la producción. O sea, necesitamos, bueno, estamos acá casi todo el grupo de los 6, así que este es un poco el mensaje, mucha creatividad para poder salir adelante. Pero los empresarios somos en nuestro país, después de todas las circunstancias que hemos tenido que pasar, somos realmente muy creativos. Somos un capital que lo tenemos que tratar de aprovechar. Mario, ¿de qué depende que este potencial, viste que siempre hablamos del potencial de la Argentina, recién cuantificaban la riqueza, lo decías vos, la riqueza en recursos naturales que tiene nuestro país, pero pasan las décadas, pasan los años, pasan los gobiernos y hablamos de potencial. ¿De qué depende que sea realidad? Sin duda alguna de la confianza. Mirá, ser empresario en la Argentina es una actividad de riesgo, cualquier tamaño. Cuando hablo de empresario, de bienes, de emprendedor, puede ser alguien que tenga 5 empleados o 5.000 o 20.000. Es una actividad de riesgo, con distintas espaldas, obviamente. Hay unos datos interesantes que a mí me gusta siempre contar. Miren, si ustedes se van a Chile, Chile tiene 38 empresas cada 1.000 habitantes. En México un poquito más de 40, en Brasil son 26 cada 1.000 y en Argentina son 13. 13 empresas cada 1.000 habitantes. La pregunta es, ¿por qué acá tenemos tan poca densidad de empresas cada 1.000 habitantes? Si nosotros tuviéramos la misma densidad que tiene Brasil, de 26 empresas cada 1.000 habitantes, estaríamos duplicando el trabajo formal y estaríamos trayendo a la formalidad toda esa pobre gente que está afuera del sistema. Bueno, todo eso pasa porque los sucesivos gobiernos, desde hace 100 años para atrás, que pasaron de todos los colores, incluyendo la desgracia de la dictadura, hicieron absolutamente y afanosamente todas las cosas mal. Hicieron todas las cosas mal para que esto suceda. Pero hay datos interesantes que seguramente los ciudadanos normales no los leemos o no nos damos cuenta. Mire, primer trimestre, y después le voy a decir por qué no nos damos cuenta. Primer trimestre de este año, en la serie histórica, es el PBI más grande de la serie histórica. Es las importaciones más altas de la serie histórica. Son las exportaciones más altas de la serie histórica. Es el consumo privado más alto de la serie histórica y es la inversión bruta financiera más alta de la serie histórica. Estos son datos que salen del Ministerio de Economía. Eso es una señal, significa ¡wow! Pero claro, ¿qué nos interesa a nosotros? Llegar a fin de mes, doña Rosa que abre el cajoncito y no tiene los billetes. Hay algo que está cambiando. El tema, insisto, es hay que ser paciente y quizás intentar calmar nuestras ansiedades. Gustavo, ¿hay que ser paciente e intentar calmar nuestras ansiedades? No, sin duda. Mira, el principal desafío de Argentina es ser un país normal. Y Más eso, ni menos. y eso que la mayoría de los países del mundo lo tienen absolutamente claro y no distinguen, y no discuten que tienen que ser un país normal, en Argentina está en discusión. Nosotros discutimos si el mundo es plano o redondo, discutimos cosas insólitas a lo largo de los últimos largos años y eso sigue estando en carpeta. Y la normalidad parece que es algo anormal para Argentina. Ser un país normal para muchos argentinos es anormal. Bueno, el desafío es ser un país normal.
que es englobar todo lo que hemos estado hablando y bueno, muchísimas otras cosas más que hemos hablado en este panel. Si la sociedad argentina entiende que ese es el objetivo, bueno, claramente eso significa sudor y lágrimas. Espero que no sangre, pero sudor y lágrimas seguro. Seguro que hay gente que la va a pasar mal. Muchos la estamos pasando mal. Mi sector es uno de los más golpeados, pero muchos la estamos pasando mal. Pero si el objetivo, digamos, y la sociedad entiende que ese es el objetivo y por lo tanto los partidos políticos entienden que el objetivo es la normalidad, habremos iniciado un camino para de una vez por todas salir de lo otro, de la anormalidad. Ojalá así sea, porque claramente está demostrado por el éxito de este gobierno que el grueso de la sociedad argentina quiere creer que esto es lo que hay que hacer, que esta es la normalidad y tiene mucha esperanza de que el futuro sea un futuro mejor. Ojalá, además, los partidos políticos en su mayoría entiendan que es el camino, porque además paga electoralmente. Así que ojalá que así sea. Cerramos ahora con, veo muchos colegas acá, periodistas, títulos no han faltado, les garantizo que títulos no han faltado, pero para el cierre les voy a dar la potestad de ponerle un título, ustedes a nuestra charla. Un título es 2 líneas, que resumen, vieron que siempre cuando uno entrevista a alguien le dice, no, me sacó de contexto, no, esto no lo dije. Bueno, editen su propio panel y voy a arrancar con Javier. El título, si vos tuvieras que resumir acá lo que hablamos en un título, ¿cuál es? Vieron que no es tan fácil. Ustedes, ¿eh? La verdad que cuando uno ve los títulos dice, yo hubiese hecho este título. Pero no, creo que el consenso que hay es la necesidad de modificar la realidad actual para ir hacia un país normal. En mi visión, un país normal es que tenga un nivel de gasto que sea sustentable con impuestos razonables que nos devuelvan esta competitividad que tanto estamos buscando. Ya sé que es muy largo como título, bien, pero es lo que me salió. El camino hacia un país normal. El tuyo, Martín, ¿cuál es el título? Para mí hay consenso de todos los sectores en el destino de nuestro país, en el camino que tiene que ir el país. Mario. Estaba tentado a decir viva la libertad, pero no me corresponde. Pero sí, amo la libertad, la defensa de las instituciones, el respeto por sobre todas las cosas y hay que aguantar. No hay otra alternativa para este país que construir un país normal bajo estos conceptos. Gustavo. Coincido con lo que se está hablando. Ojalá la sociedad argentina en su conjunto entienda que este es el camino y esté dispuesta al sacrificio que significa el camino emprendido de una vez por todas a, una vez más, país normal. Isel. Lo que vimos cuando vos hiciste esa pequeña encuesta, que la mayoría siente que estamos pasando por un momento difícil, pero hay una gran expectativa de que muy próximamente las cosas van a ser mucho mejor. Yo creo que de la combinación de todos estos factores podemos hacer una recta. Entre ustedes levantando la mano con que les va peor, pero que confían que les va a ir mejor. Esta radiografía que pide reformas que están latentes, ¿no? Reformas de las cuales hablamos hace mucho tiempo, un mercado de capitales que necesita tomar volumen, una competitividad que es mucho más sistémica que una sola variable de la cual estamos tan acostumbrados los argentinos, pero ojalá que entre esa expectativa de nos va a ir mejor y esta expectativa de necesitamos reformas, nos encontremos acá en un par de años y hayamos salido de ese país del eterno potencial para ser la Argentina que nos merecemos. Muchas gracias.